Para todos, un cordial saludo. El día de hoy voy a enviarle a través de este medio el instructivo para que podamos desarrollar un taller en factores de riesgos laborales, ¿sí? La idea es que nosotros desarrollemos este taller que les voy a dejar en las oficinas administrativas para que lo reclamen y lo diligencien. Entonces, voy a explicarles cuál es la forma de diligenciarlo correctamente. Este tiene un propósito. Dentro de los estándares mínimos, ahí me piden que con la ayuda de los trabajadores, o más bien con la participación de los trabajadores, nosotros encontremos ya los controles que tenemos dentro de la organización y los nuevos controles que deberíamos implementar. Entonces, comencemos a trabajar, por ejemplo, el tema de riesgo, de los factores de riesgo biológico. Entonces, ustedes lo que me van a decir es donde dice valoración del riesgo, al frente donde dice descripción. Entonces, vamos a determinar si nosotros en nuestra empresa ese riesgo es aceptable. Aceptable es cuando o hay varios controles que tenemos en la empresa, ¿cierto? O es un riesgo relativamente bajo. Lo otro viene siendo no aceptable y es cuando realmente o no hay controles o el riesgo es tan alto que entonces nos toca definirlo como no aceptable. O aceptable con control viene siendo aquel riesgo donde nos pide que adicional a los controles que ya tenemos, implementemos otros controles. Entonces, si yo me pongo a pensar en una organización de salud, yo podría pensar que el riesgo biológico es aceptable con control. Y de pronto, en otra institución de salud, mucho más grandes, podría ser no aceptable. ¿Listo? Entonces, solamente esas son las tres calificaciones que le van a dar a todos los riesgos, tanto al biológico, como al físico, como al químico. Entonces, valoración del riesgo para este caso sería aceptable con control. Un ejemplo. Número de expuestos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a revisar cuántos trabajadores están expuestos al factor de riesgo biológico y uno podría, si uno se pone a pensar en quiénes estamos expuestos al riesgo biológico, estamos expuestos tanto los que atienden clientes como los que compartimos con nuestros compañeros, porque si un compañero tiene gripa o cosas por el estilo, me la puede transmitir a mí, ¿cierto? Porque compartimos baños con los demás compañeros y otros podrían decir, es que yo tengo biológico porque yo atiendo pacientes. Entonces, de alguna manera, todos tenemos biológico, entonces podrían colocar el número de personas que trabajan para la empresa donde estamos prestando los servicios. Pero entonces ahora ustedes van a definir cuál sería la peor consecuencia. Entonces ustedes en peor consecuencia para el biológico, ustedes podrían colocar algo así como podría ser un virus, una bacteria o de forma generalizada colocan enfermedades infectocontagiosas, que sería pues como lo ideal. Después de nosotros ya valorar el riesgo, que eso es lo que nos pide a nosotros el estándar, entonces nos vamos a mirar qué controles tenemos actualmente en la empresa, tanto en la fuente como en el medio como en el trabajador. Entonces, para el factor de riesgo biológico, yo aquí, a través de este instructivo que les estoy grabando, pues voy a colocar ejemplos como si estuviera interactuando con ustedes. Entonces, si yo dijera los guantes, entonces los guantes uno se los pone a la fuente, se los coloca al medio, se los pone al trabajador. Entonces, lógicamente se los colocamos los guantes al trabajador. Entonces, donde dice trabajador en la primera línea, vamos a colocar guantes. Pero si yo también digo que el trabajador se coloca tapabocas, entonces en el trabajador el tapabocas uno no se lo coloca a la fuente, uno no se lo coloca al medio, se lo colocas al trabajador. Entonces, en trabajador colocaríamos tapabocas, ¿bien? Pero si ahora yo sí pienso y digo, bueno, para los factores de riesgo biológico, no solamente es lo que va en el trabajador, sino que en la fuente como tal, el medio, también tenemos otros controles. Entonces, por ejemplo, pensemos, nosotros en la empresa fumigamos. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, entonces sí, fumigamos, tenemos una respuesta, ¿cierto? Entonces, nosotros fumigamos realmente en el medio, es decir, porque no le vamos a echar la fumigación directamente al insecto o a la rata o cosas por el estilo, que esa sería la fuente, ¿bien? Pero si yo digo que tengo un control,
donde es hacer aseo diario, cosas por el estilo, que es también para el biológico. Entonces, ese sí sería en la fuente, porque yo le hago la limpieza, la desinfección o hago el orden y el aseo directamente en la fuente. Entonces, yo lo coloco en la fuente. ¿Bien? Entonces, esa es la forma como podemos trabajar este cuadro. ¿Bien? Ahora, si me pongo yo a pensar el tanque de reserva que tiene la empresa, entonces si yo le hago la limpieza a ese tanque de reserva, se lo estoy haciendo a la fuente. Es un control para esa fuente que es el tanque de reserva. Y así comienzo a analizar otros aspectos, ¿sí? Pero también tengo que irme después al cuadro número 3, que se identifique por su propia cuenta, de acuerdo a su experiencia en la empresa, nuevos controles. Entonces, supongamos que ustedes dicen, a mí me parece que en la empresa hace falta un protocolo para el lavado de manos, supongamos, ¿sí? Porque las empresas lo deben tener, ¿cierto? Y de hecho, el protocolo para el lavado de manos viene siendo algo que está en el medio, ¿sí? Cuando estamos hablando de un documento, no está ni en la fuente ni en el trabajador, está en el medio porque es un documento que está ahí. Y si yo como trabajador no me lavara las manos, que ya el lavado de las manos viene siendo un control en el trabajador, ¿cierto? Entonces, mire que de ahí salen dos controles. Pero supongamos que no existe, entonces yo abajo voy a colocar protocolo de lavado de manos. Y asimismo pueden también mirar la señalización que tenemos. Seguimos con el mismo ejemplo del lavado de manos. Entonces, la señalización ya viene siendo un control que también hay en el medio. No está en la fuente, está en el medio porque está en la pared. ¿Ven? Bueno, muy bien. Le doy continuidad al factor de riesgo físico. Entonces recuerde que el factor de riesgo físico es aquel que me afecta a mí, como es el ruido, como es el frío, como es el calor, como es, digamos, que el tema de radiaciones ionizantes, de radiaciones no ionizantes como la del computador, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, bueno, valoración del riesgo. Entonces, al frente en descripción, vamos a colocar que es aceptable. Ustedes lo determinan dependiendo de cómo tenemos los riesgos dentro de la empresa. Entonces, digamos que es aceptable porque no tenemos rayos X, ¿vale? Ok. Número expuestos. Entonces, a todos nos da, uno tiene que, por lo que uno identifique, comenzar a deducir el número de las personas que están expuestas. Casi que en todos los riesgos, todos estamos expuestos a todos los factores de riesgo. Porque a todos, por ejemplo, a todos nos da frío, sí. A todos nos da calor en algún momento, sí. Entonces también preguntamos en talento humano cuál es el número de trabajadores y colocamos todos como número de expuestos, porque a todos nos da frío y eso nos da disconfort. Entonces, la peor consecuencia, ¿cuál sería? El disconfort térmico por el frío o el calor. ¿O será que de pronto realmente en la empresa yo siento tanto ruido que entonces de pronto más adelante podría tener una hipoacusia, qué sé yo? Entonces, eso es lo que tengo que analizar y lo voy a colocar ahí. Les voy a pedir que ese taller lo tienen que desarrollar con mucha responsabilidad, pero también digamos que deben desarrollarlo tal cual como les estoy colocando los ejemplos, porque no podemos colocar cualquier cosa porque es calificable, ¿bien? Y yo comienzo a mirar entonces la empresa que tiene para el tema físico, ¿cierto? Para el tema físico dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces vuelvo y analizo la fuente, el medio y el trabajador. Entonces les voy a poner un ejemplo. ¿El trabajador de pronto para el tema del frío tiene una chaqueta? Simplemente es una pregunta que ustedes deben responder. Entonces, si existe el control, bien. Si no, pues quiere decir que usted podría proponer el control aquí abajo, abajo de la pirámide. La pirámide lo que está diciendo, la pirámide, lo que quiere decir, y se las coloco ahí, es que si yo no puedo eliminar el control, que es lo primero que debería pensar como organización o como responsable del sistema de gestión, si no lo puedo eliminar, entonces podría sustituirlo. Pero si tampoco lo puedo sustituir, entonces yo debería implementar un control de ingeniería. Pero si tampoco puedo implementar un control de ingeniería, entonces yo voy a hacer un control administrativo.
que es una capacitación, que es lo que hacemos casi siempre con todos ustedes, ¿sí? Y en últimas son los elementos de protección personal. Entonces, esas son las propuestas que ustedes nos deben colocar aquí, y ahí es donde la ley nos dice, por favor, armen la matriz de peligros y riesgos con la participación de los trabajadores. Entonces, eso que está aquí abajo es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder actualizar la matriz de peligros y riesgos. ¿Bien? Ok. Me devuelvo aquí atrás en fuente, medio y trabajador y les voy a dar unos ejemplos. Para el tema físico, entonces, por ejemplo, usted a nivel personal utiliza las gafas que el optómetra le ordenó. Entonces usted colocará aquí gafas personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque unas son las gafas que yo tengo que utilizar porque, digamos que mi agudeza visual ya está reducida, u otras son las gafas que tengo que de pronto a veces utilizar porque por la labor que hago se me exige que utilice gafas, que es totalmente distinto, ¿sí? Ok. Ahora resulta que nosotros dentro del sistema de gestión tenemos en el medio un programa de vigilancia epidemiológico visual. Entonces ahí lo podemos colocar porque por eso es que nosotros, aunque sea de forma virtual o presencial, le hacemos una jornada de la salud donde les pedimos a ustedes que hagan un tamizaje. Eso es un control, ese tamizaje también sobre la parte física, ¿sí? Porque es que ustedes manejan computadores, ustedes manejan eh, otros aspectos que, digamos, que contribuyen a la reducción de la agudeza visual. Y comienzan a mirar qué tenemos nosotros como tal en la fuente. Por ejemplo, en la fuente, en el computador tenemos, no sé, la forma de cambiar, de reducir la luminosidad o el brillo del computador. Eso puede ser un control. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vámonos ahora al químico. Entonces, en el químico exactamente lo mismo. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿somos una empresa que vende químicos? Entonces la respuesta sí o no. Si vende químicos, pues sería alto, pero si no vende químicos, sería bajo, entonces sería aceptable, ¿cierto? Entonces, pero somos una empresa que donde todas las personas, usted y yo, por lo menos vamos al baño a lavarnos las manos en algún momento, ¿sí? O necesitamos uno que otro líquido para hacer limpieza, o nosotros nos podemos aplicar en algún momento, digamos que gel antibacterial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí tenemos controles, pero entonces esa gel antibacterial que yo me aplico es un control en la fuente, en el medio, en el trabajador. Entonces, vamos a colocar gel antibacterial en el trabajador. Bien. Ahora, nosotros rotulamos los químicos que utilizamos. Listo, sí. Entonces viene siendo un control en la fuente, porque ahora este químico se me vuelve para mí la fuente. Y resulta que aquí tengo el rótulo. Entonces está muy bien como control. Pero si no tengo el rótulo, ¿cierto? Entonces sería que yo lo colocara abajo como propuesta de trabajador para un nuevo control. ¿Listo? Y lo mismo, nosotros deberíamos manejar unas fichas técnicas, que la ficha técnica sería como tal, puede ser un manual de fichas técnicas, entonces si es como manual, estarían en el medio, ¿cierto? Y se colocarían, digamos que en el cuarto de aseo, donde las personas van a tomar los químicos para hacer la limpieza, la desinfección y demás, entonces ese sería un control en el medio. Bien, que realmente si yo ahorita me pongo a pensar, toca analizar si lo tenemos o no lo tenemos, porque a veces hay cosas que las tenemos por la parte de calidad o a veces cosas que las tenemos por el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Bueno, así sucesivamente con el resto de factores de riesgo, con el biomecánico. Entonces lo mismo, valoración del riesgo, aceptable, no aceptable o aceptable con control. Entonces, aquí en el biomecánico, ustedes todos adoptamos una posición para trabajar, sea bípeda o sea sedente. Y de las dos maneras tenemos que hacer pausas activas. Ah, Germán, entonces ya sé que un control es pausas activas. ¿Dónde está ese control? ¿En el trabajador, en el medio, en la fuente? En el trabajador, ¿cierto? Pero resulta que supongamos que tenemos
un procedimiento de pausas activas o un programa de pausas activas, estaría en el medio, estaría en el medio. ¿Listo? Y resulta que nosotros tenemos sillas ergonómicas, entonces estas pueden estar, esa sí es discutible, puede estar en la fuente y puede estar en el trabajador, ¿sí? Porque la misma silla es la que me generaría a mí un dolor de espalda o cosas por el estilo. Entonces estaría en la fuente, pero también está porque la usa el trabajador. Y así sucesivamente, entonces ustedes llegan aquí y hacen otras propuestas. Lo mismo con el mecánico. Germán, pero es que nosotros no manejamos máquinas, no importa. Pero resulta que es que las personas que a nivel administrativo trabajan manejan estas herramientas manuales que están aquí. Bisturí, manejamos lo que tiene que ver con la cocedora, la perforadora, la tijera, el sacaganchos y yo personalmente, por experiencia de estos años que llevo manejando los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, resulta que hemos tenido accidentes con, sobre todo con cocedoras y con sacaganchos, ¿sí? Entonces, comenzamos a analizar. Digamos que ahora sí aquí digo, valoración del riesgo. Es bajo porque no es una empresa que tenga máquinas. Ah, ok, entonces aceptable. Pero el hecho de que sea aceptable no quiere decir que no hayan controles. Entonces resulta que uno puede mirar, si ustedes miran un sacaganchos, si ustedes miran una perforadora, si ustedes miran una cocedora, ellos tienen algo a los lados que es de un material plástico, ¿cierto? Y que eso lo que hace es que aísla el riesgo de mis manos para que yo no me accidente. De ahí la importancia que cuando a ustedes se les dañe una cocedora, un sacagancho y demás, lo cambien inmediatamente porque esa viene siendo la guarda de seguridad de esa herramienta manual que lo va a salvar a usted de un futuro accidente de trabajo. ¿Sí? Y entonces, si es que ustedes consideran que hay muchas cocedoras que están dañadas y demás, entonces aquí la propuesta sería cambiar las cocedoras o implementar fichas de seguridad para sacaganchos, cocedoras, tijeras y demás. ¿Bien? Ok. En el locativo, aquí sí hay hartísimo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros como controles tenemos señalización. Entonces, si la señalización es en las escaleras, entonces sería un control en la fuente. Pero si la señalización de ruta de evacuación está en las paredes, sería un control en el medio. ¿Bien? Ahora, si nosotros tenemos el que dice no pase piso mojado, ese sería un control en la fuente, porque es que el piso está mojado y en ese momento me está evitando una caída. ¿Bien? Ahora, si yo coloco un pasamanos a una escalera, entonces ese sería un control en la fuente, porque la escalera es la que me accidentaría a mí, la que me accidenta a mí en algún caso de que yo me llegue a caer, ¿cierto? Entonces estaría en la fuente. Y así sucesivamente. Ya con respecto a la valoración, yo pienso que ya está claro, van a colocar casi que en todos los factores de riesgo el mismo número de trabajadores, porque todos estamos expuestos, sea que haya unas personas que sean domiciliarios, entonces ellos pues tendrán sus riesgos por fuera, pero digamos que los invito a que piensen en ese momento, tanto cuando van a la visita de los clientes, de los usuarios, como cuando vienen aquí a las oficinas, ¿sí? Valoración del riesgo, entonces ya les dije en qué tienen que pensar, entonces miren si las instalaciones pues son muy reducidas, cómo están los puestos de trabajo, cómo están las escaleras, cosas por el estilo. Y aquí sus propuestas. Muy bien. Eléctrico. Entonces usted es una persona que manipula por lo menos un computador que está energizado. Sí, todos los manipulamos, un computador energizado. U otras máquinas, u otras máquinas de la empresa que están energizadas. Entonces ustedes se van a responder sí. Entonces, la evaluación del riesgo uno podría decir es aceptable o aceptable con control. Ahora, cerca a mi puesto de trabajo tengo muchos cables y no están encauchetados. Ah, encauchetado. Entonces ya encauchetado es un control. Y ese encauchetado, ¿dónde lo coloco? Entonces estaría en la fuente porque lo estamos colocando directamente en los cables. Pero entonces nosotros también aquí en la empresa tenemos eh, cables que están con canaleta. Entonces las canaletas vienen siendo otro control que está también en la fuente, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos un RAT de comunicaciones. Germán, ¿ese dónde está? Ese está en el medio, ¿sí?
porque ahí es donde llega absolutamente toda la energía. ¿Y qué tenemos para el trabajador? No, simplemente, tanto en este factor de riesgo como en todos los anteriores, si no tenemos un control, no quiere decir que sea necesario tampoco, ¿sí? Simplemente no existe, ¿bien? Ok. Em, pero ustedes podrían seguir buscando más y vamos a encontrar que tenemos UPS, vamos a encontrar que tenemos tacos o como le llamen usted y demás. Y vamos a buscar, o de acuerdo a lo que me han escuchado, vamos a mirar si sí están encauchetados. Si no, entonces yo voy a colocar como propuesta encauchetar el puesto de trabajo, mi puesto de trabajo o encauchetar el puesto de trabajo de tal persona, porque eso es la idea de este taller. Ahora con el público. Entonces, aquí sí podemos decir que las personas que van a trabajar afuera tienen mucho más riesgo que las que trabajan dentro. Pero eso no quiere decir que unos, digamos, que no tengan que una población de la empresa no tenga el riesgo. En sí todos lo tenemos, sino que probablemente unas personas van a decir, para mí es aceptable con control, y de pronto los que trabajan dentro de la empresa van a decir que es aceptable. Ahí es donde cambia, ¿sí? Entonces, número de puestos, entonces van a decir, yo que trabajo por fuera, se van a sumar y van a sumar cuántos son. Digamos que son 30 y los que son aceptables son 20. Ahí entonces va a haber una diferencia. ¿Cuál es la peor consecuencia? Entonces la peor consecuencia podría ser, no sé, por robarlos o cosas por el estilo, una herida con arma blanca o una herida con arma de fuego y raya la muerte. Porque claro, a nosotros una puñalada o cosas por el estilo ahí, cosas por el estilo nos puede traer como tal la muerte. Controles que tenemos. Entonces digamos que ustedes pueden decir en el medio, por ejemplo. Entonces, en el medio está la policía, ¿cierto? El 1, 2, 3. Ok. En el trabajador, ¿qué tenemos en el trabajador nosotros para factor de riesgo público? Entonces, capacitaciones que años atrás les hemos dictado en factor de riesgo público. Esa la van a colocar tanto aquí como si de estos otros temas que les mencioné se le ha dictado capacitación, van a colocar la capacitación que yo mismo les he dictado, sea de forma virtual o sea que se haya hecho de forma presencial. ¿Sí? Y aquí abajo lo mismo. En la parte inferior lo que ustedes van a colocar es si realmente necesita ese riesgo, un refuerzo, un nuevo control y si es que se necesita una capacitación, la van a colocar, también la van a proponer. Y para finalizar sería el factor de riesgo vial, que viene siendo, que aquí también viene siendo alto, entonces podría ser no aceptable o aceptable con control, ustedes ya analícenlo, ¿cierto? Sobre todo para las personas que trabajan por fuera y que utilizan motocicletas o sus propios vehículos. Entonces, hacen el mismo análisis en la fuente que tenemos nosotros, entonces digamos que la fuente, ahí van a colocar, la fuente viene siendo la vía, ¿cierto? Entonces, en la vía, ustedes tienen señalización, en la vía ustedes tienen semáforos, en la vía ustedes tienen absolutamente todo lo que tiene la vía, viene siendo un control que hay en la fuente. En el medio tenemos nosotros lo que viene siendo el código de tránsito. Ese es el que nos regula absolutamente todo y está en el medio. Y en el trabajador le hemos realizado capacitación en seguridad vial, entonces ustedes analizan. Pero el trabajador sí tiene algo. Si conduce una motocicleta o un automóvil es porque tiene licencia de conducción. Entonces eso ya es un control que si bien es cierto es personal, lo debe tener usted. Ah, Germán, pero yo también tengo que pagar un SOAT. ¿Ese dónde va ese control? Entonces el control va en la fuente porque es para el vehículo, ¿cierto? Ah, Germán, pero resulta que yo también le hago mantenimiento a mi motocicleta. Entonces ese mantenimiento que usted hace muy juicioso o juiciosa, ¿cierto? Va en la fuente. Y abajo entonces colocan también igualmente las propuestas que ustedes quieren hacer. Entonces, por favor, les voy a dejar estos tres documentos, ¿sí? Con, con la persona encargada de la parte administrativa, la van a reclamar, esa es la forma de diligenciarlo, y una vez lo reciban, tienen por favor 3 días para devolverlo. De tal forma que yo en la próxima visita lo reclame. Y lo que sí les voy a pedir es que no se vayan a pasar de cuando escriban, no se vayan a pasar del medio entre un riesgo y otro, porque esto yo después lo voy a recortar y los voy a dividir. ¿Bien?
Y eso es lo que quería darles como instructivo para que por favor diligencien este taller. No es nada difícil, ¿cierto? Y sí, digamos que nos ayuda mucho tanto a ustedes como a nosotros como empresa. Para todos, una feliz tarde. Nos vemos en otra oportunidad.